semana vamos a hablar de una técnica serológica que se emplea mucho en inmunología, ¿no? Y se emplea mucho en el laboratorio clínico. Entonces, la primera técnica es la inmunoaglutinación, ¿correcto? Ustedes ya la han revisado esta técnica, no como inmunoaglutinación, pero sí cuando han trabajado en grupos sanguíneos en fisiología, ¿no? Esos grupos sanguíneos se determinan por la técnica de inmunoaglutinación. ¿Listo? Cada examen, cada análisis que se hace en el laboratorio, ¿sí? Eh, cada uno de estos exámenes están basados en una técnica, ¿listo? Y eso es lo que vamos a estudiar, las técnicas. Obviamente, aparte de la técnica, vamos a estudiar un poquito, vamos a hablar un poquito de la patología con la que vamos a explicar la técnica y también vamos a desarrollar toda la técnica con la que se determina cierto marcador que vayamos a evaluar. ¿Listo? Entonces, voy a colocar aquí la diapositiva, ¿sí? Y vamos a empezar. ¿Bien? Ok. Entonces, práctica número 5. Chicos, entonces, voy a hablar primero de la técnica, que es la inmunoaglutinación, ¿sí? Inmunoaglutinación. ¿Qué es inmunoaglutinación? Bueno, para entender esta técnica, voy a cortar la palabra, ¿no? Voy a separarla. Inmunoaglutinación. Bueno, la primera la voy a dejar un momento, voy a pasar a la segunda parte, que es aglutinación. Aglutinar es juntar, es agrupar, ¿sí? En este caso, moléculas, ¿sí? ¿Y qué moléculas? Moléculas del sistema inmunitario, ¿correcto? Entonces, la inmunoaglutinación es la reacción que existe entre dos moléculas, ¿sí? Entre dos moléculas del sistema inmune o moléculas que participan en el sistema inmune, ¿correcto? Como por ejemplo un anticuerpo con un anticuerpo, ¿sí? O también un anticuerpo con un antígeno. ¿Listo? Entonces, estas moléculas son capaces de agruparse, ¿sí? De unirse y reaccionar dando lugar a la llamada inmunoaglutinación. ¿Listo? Vamos a explicar esto y va a tener más sentido esto de aquí cuando explique el fundamento, la técnica con la que vamos a trabajar. Bien, la inmunoaglutinación, señores, es una técnica. ¿Alguien tiene el micrófono encendido, por favor? La inmunoaglutinación es una técnica sencilla, sencilla y rápida de trabajar, ¿sí? No es nada compleja, ¿correcto? Aproximadamente en 10 minutos yo puedo hacer una reacción de inmunoaglutinación, ¿correcto? ¿Qué más sobre esta técnica? Esta técnica es una técnica serológica, ya hemos indicado, ¿correcto? Es una técnica o es una prueba no diagnóstica, ¿listo? Esta prueba no me permite dar un diagnóstico clínico del paciente, no me permite decir, el paciente tiene artritis reumatoide, el paciente tiene tal cosa, no, ¿listo? No es una prueba diagnóstica. ¿Y por qué no es una prueba diagnóstica? Porque carece de gran sensibilidad y de gran especificidad. Entonces, es una prueba no sensible y es una prueba no específica. ¿Listo? A nivel de sensibilidad, ¿sí? Hablamos entre el 70 y 80% de sensibilidad, ¿no? Y aquí entre el 50 a 60% de especificidad, ¿no? Menor todavía, ¿correcto? Entonces, por estas dos razones, la técnica no puede ser considerada como diagnóstica. ¿Listo? Entonces, no puedo pretender yo
leer el resultado de esta prueba y decir o afirmar algo sobre mi paciente, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve? Allá, esta prueba es una prueba que me ayuda en el diagnóstico del paciente. ¿Listo? Me ayuda en el diagnóstico del paciente. ¿Correcto? Es una prueba complementaria. Vamos a ponerla aquí mejor. ¿Listo? Complementaria. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más? Es una prueba que nosotros la podemos realizar en campo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que es bastante fácil de poder trabajarla, de movilizarla. Puedo irme, por ejemplo, no sé, hacer una campaña de salud se me ocurre, en el Colca, ¿no? En alguno de los pueblitos alejados del Colca, y llevar este kit y in situ hacer las pruebas. Eso se llama trabajo en campo, ¿no? Entonces, no requiere estar en el laboratorio con un sistema de bioseguridad, con trajes especiales, no. ¿Listo? Muy bien. Inmunoaglutinación, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 características bien indicadas. Bien, eso es en cuanto a la técnica de inmunoaglutinación. ¿Listo? Reacción de dos moléculas del sistema inmunitario o de dos que están relacionadas con ella, ¿no? ¿Quién está relacionada con ella? Por ejemplo, el antígeno, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, sigo. No sé si es que hay alguna pregunta hasta allí, dudas, me avisa. Listo. Doctor, Dígame. Sí. mi compañera le ha hablado por el chat. Ay, a ver, es que como estoy compartiendo la pantalla no veo. Gracias, Seidi. A ver. Ahí, un poquito más fuerte voy a escuchar. Voy a hablar, Rosalía, disculpe. No la había... ¿Me escucha ahí bien? Sí, doctor, es que le estoy escuchando muy despacio. Entonces, sí, ahora le escucho bien. Sí, lo siento, ya. Ok. Bien, chicos, entonces vamos con la segunda parte de esta explicación, ¿sí? La segunda parte corresponde a hablar de la enfermedad con la que está relacionada la técnica con la que vamos a trabajar, ¿sí? La enfermedad es la artritis reumatoide. ¿Correcto? Artritis reumatoide. Bien. Ojo, solamente voy a explicar datos puntuales que estén relacionados con la técnica que vamos a desarrollar y con la parte inmunológica. Todo lo demás que corresponda a artritis reumatoide, yo no lo voy a tocar porque es ajeno al curso y obviamente lo tendrán que hacer en otro curso. Bien, entonces chicos, artritis reumatoide. Es importante que nosotros sepamos que es una enfermedad autoinmune. ¿Listo? Es muy probable que también sea una enfermedad hereditaria. ¿Listo? ¿Correcto? Es una enfermedad que tiene mayor prevalencia en personas del sexo femenino. ¿Listo? Entre las edades de 35 a 75 años de edad. ¿Listo? Si estuviéramos hablando en un amplio espectro de artritis reumatoide, pues estaríamos separando estos grupos de edad en una artritis juvenil, ¿no? Entre los 30 y 45 años, y ya una artritis propiamente dicha relacionada a la edad, ¿no? Pero como estamos hablando en líneas generales, he agrupado estos dos tipos de poblaciones que presentan la enfermedad. ¿Listo? Bien. Obviamente es una enfermedad que se caracteriza por presentar inflamación a nivel de las articulaciones, ¿sí? En articulaciones, ¿correcto?
generalmente, mayormente en articulaciones sí, de las extremidades superiores. Bien. ¿Qué más tenemos que saber de la artritis reumatoide? Cualquier persona, ¿sí? Cualquier paciente, en este caso, y hemos indicado que más son aquellas personas del sexo femenino, ¿sí? Que presenten AR, ¿sí? En su organismo, en sus células, están produciendo, ¿correcto? Anticuerpos, ¿sí? Gran cantidad de anticuerpos. Estos anticuerpos son los anticuerpos del tipo M, ¿sí? IgM, ¿correcto? Y se les conoce como factores reumatoideos. Factores reumatoideos. ¿Listo? Comúnmente conocido como FR. ¿Listo? Muy bien. Entonces, se produce gran cantidad de estos anticuerpos. Entonces, algo parecido a esto sucede para poder explicar la parte inmunitaria. ¿Listo? Tengo mis linfocitos, ¿sí? Que están expresando anticuerpos del tipo M, inmunoglobulinas M. ¿Listo? Inmunoglobulinas M. ¿Sí? Y no es solamente un linfocito, sino que miles de linfocitos obviamente están expresando estos anticuerpos llamados factores reumatoideos propios, característicos de esta enfermedad. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí voy a colocar linfocitos con AR, ¿no? Específicamente van a tener aquí la inmunoglobulina M, ¿correcto? Bien, entonces, como se genera autoinmunidad, ¿sí? Se genera autoinmunidad, pues recordemos que la autoinmunidad es la capacidad que tienen nuestras células de reconocer lo propio como extraño, ¿no? Entonces, miren, tenemos aquí otro linfocito también de nuestro organismo que produce anticuerpos del tipo G, ¿listo? Anticuerpos del tipo G. ¿Listo? Inmunoglobulina G. Y esta inmunoglobulina G interacciona con la inmunoglobulina M, ¿correcto? Y lo que hace es eliminar al linfocito que está produciendo los factores reumatoideos. Y se desencadena aquí la autoinmunidad. Nuestra célula reconoce a lo propio, que son estos linfocitos, como extraños y los mata. ¿Sí? Esa es la autoinmunidad que ocurre en esta artritis reumatoide. ¿Correcto? Bien. Entonces, recordemos, hay interacción de dos moléculas del sistema inmunitario, las inmunoglobulinas G con las inmunoglobulinas M. ¿Sí? Ok. Entonces, todos los pacientes que van por sospechas de sufrir una artritis reumatoide, ¿no? Generalmente, lo primero que el especialista trabaja aquí es, y que todo especialista debe trabajar cuando un paciente acude a él, es la revisión clínica. ¿Listo? Entonces el médico le hace el examen clínico, ¿no? El examen visual, ¿correcto? En donde puede apreciar a nivel de sus extremidades superiores que hay inflamación de por medio, ¿no? Probablemente le haga un interrogatorio al paciente en donde el paciente declare que, por ejemplo, tiene o cuando se levanta en la primera hora del día, sus manos amanecen todas entumecidas, rígidas, ¿correcto? Hay dolor intenso, ¿correcto? Entonces, bastantes síntomas propios de la enfermedad que el médico los va relacionando, ¿no? Entonces va haciendo un examen clínico,
¿correcto? Es lo que se llama la clínica, ¿no? Hay que tener mucha clínica para poder diagnosticar. Obviamente, una vez que el médico realiza este examen al paciente, ¿no? Ya tiene indicios de que podría ser una enfermedad X, ¿sí? El médico debe de pedir exámenes complementarios al paciente para que ayuden en el diagnóstico, ¿listo? Entonces, normalmente en pacientes que son candidatos a sufrir artritis reumatoide, ¿no? Para confirmar esto, por ejemplo, se les pide un hemograma completo, ¿sí? Se les pide un recuento leucocitario, ¿listo? Una velocidad de sedimentación, ¿correcto? Las constantes corpusculares, ¿correcto? Se le pide PCR, proteína C reactiva, se le pide factor reumatoideo, ¿no? Esas son algunas de los exámenes, eh, vamos a llamarlo primeros exámenes que se le pide al paciente para que vaya apoyando el diagnóstico del médico cuando hizo el examen visual, ¿no? Eh, Probablemente en el hemograma encontremos una neutrofilia, encontremos linfocitosis. En el recuento leucocitario, obviamente vamos a encontrar una leucocitosis, ¿sí? La proteína C reactiva se va a encontrar elevada en personas que ya tienen una artritis declarada, tienen una inflamación aguda, ¿correcto? Pacientes que recién están iniciando sus procesos de artritis, probablemente la PCR salga negativa porque no va a detectar inflamación aún, ¿sí? Y el factor reumatoideo probablemente también salga positivo, ¿listo? Entonces, cuando sale positivo este factor reumatoideo, ¿no? Lo que se hace es también pedir algunos exámenes complementarios, ¿no? Como por ejemplo el anti-CCP, ¿sí? Eso se llama anticuerpos contra péptido cíclico citrulinado. ¿Listo? O simplemente la citrulina, si se acuerdan ustedes del estrés oxidativo, la citrulina, ¿correcto? Característico en los pacientes con artritis reumatoide. Entonces, yo pido este examen y este examen se hace por una prueba de ELISA, ¿no? Por una prueba de ELISA. La prueba de ELISA es una prueba mucho más específica y mucho más sensible. Entonces, es una prueba diagnóstica. Me ayuda en el diagnóstico del paciente, ¿correcto? Y puedo pedir otros exámenes un poco más especializados, como son el perfil ENA. Perdón, no quiero escribir muy bien esto. El perfil ENA. ¿Listo? Un ANA, anticuerpos antinucleares, los ANCA, también, ¿correcto? Los anti-ADN, ADN doble cadena, etcétera, etcétera. Todas las pruebas relacionadas con qué? Con enfermedades autoinmunes. ¿Listo? Que no sean artritis reumatoide. Puede ser lupus eritematoso sistémico, ¿no? Puede ser la enfermedad de Crohn, ¿correcto? Etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, ya son exámenes más especializados que apuntarían a otro tipo de enfermedad. Si es que, por ejemplo, todo esto me sale patológico, alterado, todos estos exámenes de la primera parte, y el anti-CCP me sale negativo, ¿no? Si es que el anti-CCP me sale negativo, yo descarto que mi paciente tiene artritis y probablemente pueda ser que haya una enfermedad autoinmune presente, ¿listo? Y por eso es que se piden esos complementarios, ¿bien? Ok,
De eso voy a hablar, es lo único que vamos a hablar de artritis. Ya, ustedes ya revisarán a más detalle en otro curso, ¿correcto? Lo que voy a hacer ahora es hablar acerca del método. El método, recordemos que es la inmunoaglutinación para determinar factores reumatoideos. ¿Sí? Muy bien. Y lo que voy a explicar aquí, 3.1, es el fundamento, ¿no? Me interesa mucho que ustedes conozcan el fundamento de cada prueba, para qué sirve, cómo actúa, ¿no? Qué sucede en la prueba, ¿no? Que, que se olviden de los pasos para hacer la prueba, bueno, no hay ningún problema, eso se aprende rápido. Pero los fundamentos es con lo último que siempre revisamos, y eso es lo más importante, ¿no? Para no ser robots, no ser técnicos, entonces tenemos siempre que saber qué ocurre en cada examen, ¿no? ¿Qué reacciona con qué? Bien, hemos indicado, chicos, que en esta prueba, para evaluar factores reumatoideos, hay una interacción entre un anticuerpo y otro anticuerpo, ¿verdad? El IgG con el IgM, ¿verdad? Muy bien. Eso es lo que ocurre en nuestras células, ¿correcto? Lo que ocurre en nuestras células. Las empresas que producen los kits, ¿no? Kits de determinación, kits de diagnóstico, kits para identificar en este caso factor reumatoideo, tratan de acercarse a las reacciones que ocurren en nuestras células, ¿listo? Y trabajan en una forma in vitro. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Esas empresas han producido o han tenido la idea de producir en esferas de látex, ¿sí? Vamos a poner aquí esferas de látex, que no son una ni son cuatro, son miles, ¿correcto? Han colocado en estas esferitas de látex, mejor vamos a ponerlo así, ¿ya? Han adherido en las esferas de látex anticuerpos del tipo IgG, ¿listo? Han colocado IgGs. ¿Listo? Ok, ya. Entonces han colocado la inmunoglobulina G. ¿Sí? Miren, tenemos ya esta de aquí. Ahora requerimos de la inmunoglobulina M para que haya una reacción, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene la inmunoglobulina M? Allá, la inmunoglobulina M, pues va a venir de la muestra de mi paciente, ¿sí? Recuerden que para hacer o dosar factores reumatoideos, la mejor muestra es una muestra de suero, ¿listo? Entonces, esa muestrita de suero va en un tubo tapa roja, ¿sí? En un tubo Vacutainer que no contiene aditivos, ¿sí? Que no tiene no anticoagulante, porque requiero de obtener suero, ¿no? Entonces, recuerden, cuando centrifugo, tengo mi sangre y aparte, en la parte superior, me queda el suero. ¿Listo? Y ese suero es el que voy a unir a esta reacción. Entonces, yo coloco el suerito y lo uno con el reactivo, llamado reactivo látex, como dice aquí, y lo que voy a exponer que son mis células, ¿sí? Que presentan el anticuerpo IgM, ¿sí? O los llamados factores reumatoideos, ¿sí? Y estos factores reumatoideos, ¿qué
característica tienen? Que van a interactuar con los IgG, ¿sí? Entonces, se van a unir específicamente. Al unirse específicamente estos IgG, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Cuando hay reacción anticuerpo IgM con los IgG, ¿sí? Pues las esferas de látex se van a agrupar tanto, se van a juntar tanto, que van a reaccionar formando la inmunoaglutinación. ¿Listo? Y esa es la reacción favorable o positiva que se da en este tipo de prueba, ¿sí? El acercamiento, la unión, el agrupamiento de moléculas, en este caso, esferas de látex provocada por la unión de IgG con IgM. ¿Listo? Ese es el fundamento que tiene esta prueba, ¿correcto? El fundamento de esta prueba. Bien. Entonces ahora vamos a explicar la metodología, chicos. 3.2, metodología. Para evaluar los factores reumatoideos, yo requiero de dos análisis, ¿sí? O ensayos o pruebas, ¿sí? El análisis cualitativo y el análisis semi-cuantitativo. ¿Listo? Son dos exámenes que yo debo de hacer cuando quiero evaluar factores reumatoideos. ¿Listo? Entonces, vamos con el primero. Análisis cualitativo. ¿Listo? Análisis cualitativo. El análisis cualitativo, chicos, me va a ayudar ¿a qué? El análisis cualitativo me va a permitir obtener información de una característica particular de la reacción. ¿Listo? Como les decía a sus demás compañeros, las señoritas que tienen enamorado, los señores que tienen enamorada, ¿sí? Ustedes ven una cualidad en el enamorado o enamorada, ¿no? Qué sé yo, es atento, es cariñosa, qué sé yo, ¿listo? Entonces es una cualidad específica que ustedes ven en su enamorado o en su enamorada, ¿listo? Igual, esta reacción va a tener una cualidad específica que en un momento más me la van a indicar, ¿listo? Bien, entonces, un ratito por favor, no sé qué pasa aquí. Espérenme un ratito, por favor. Ya. Ok, ahora sí, chicos. Disculpen. Bien. Entonces, lo primero que hacemos es la toma de muestra. ¿Listo? La toma de muestra, como ya hemos indicado, es una muestrita de sangre, ¿sí? De 2 a 3 ml. Específicamente el suero necesito. ¿Correcto? El suero. Bien. ¿Qué va a suceder aquí entonces? Para hacer el examen cualitativo, lo que yo requiero en este examen es esto. Un control positivo, un control negativo, el reactivo látex y obviamente las muestras de mis pacientes, ¿verdad? Listo. Pregunto yo, ¿qué contendría el control positivo? ¿Qué puede contener? Inmunoglobulina M.
Muy bien, inmunoglobulina M. Gracias. El control negativo, Que no contenga el factor reumatoideo. ya, correcto, muy bien. Puede tener entonces agua, puede tener inmunoglobulina G, puede tener inmunoglobulina A, puede tener una proteína X. La idea es que no reaccione con el reactivo látex. ¿Listo? Muy bien. ¿El reactivo látex qué contiene? Inmunoglobulina G. Muy bien, inmunoglobulina G, correcto. Y las muestras es lo que vamos a ver. Siempre queremos evidenciar aquí si es que hay la presencia de inmunoglobulina M, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Entonces, chicos, en una plaquita, ¿sí? Ahí está la plaquita. Es una placa de color negro. En un momento más la vamos a ver en un video, ¿sí? Esas plaquitas tienen 6 pozos. ¿Listo? 6 pocitos rotulados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Primer procedimiento. Añadir 20 microlitros o una gota ¿de qué? De control positivo. O sea, vamos a añadir allí inmunoglobulinas M que están purificadas, ¿no? Entonces, yo añado ese tipo de, ese control. Esto lo voy a colocar en verde, allí, y ahí está. Añado mi control positivo. ¿Listo? Segundo, ¿qué voy a hacer? Voy a añadir el mismo volumen, o una gota, ya hemos dicho, ¿de qué? De control negativo. El control negativo puede tener cualquier cosa menos inmunoglobulina del tipo M. ¿Listo? Entonces, esta la voy a colocar en color plomo, ¿sí? Para que se diferencie, ahí está. ¿Listo? Mi control negativo. ¿Qué más debo de colocar? Debo de colocar las muestras. ¿Listo? Tercero, añadir mismo volumen, 20 microlitros o una gota de qué? De las muestras, ¿no? Puede ser de la 1 a la N, el número que nosotros tengamos para dosar, ¿verdad? Lo voy a colocar en anaranjado, las muestras, ¿sí? Entonces, muestra aquí, ¿sí? Listo. Ya está. Muy bien. Ahora lo que hay que hacer es añadir los factores, perdón, el reactivo látex, ¿sí? Entonces, el cuarto paso es añadir 20 microlitros o una gota de el reactivo látex. ¿Listo? El reactivo látex en color celeste. ¿A quién? A todos los o a todas los pocitos. ¿Sí? Estoy añadiendo IgG. ¿Correcto? IgG. Bien. Listo. ¿Y qué hago ahora? Empiezo a mezclar cada pocito. Lo mezclo, lo mezclo, lo mezclo. ¿Sí? Homogenizo. ¿Correcto? Probablemente, bueno, no probablemente. El pozo número 1, ¿sí? ¿Qué va a formar? Va a formar, obviamente, aglutinación, porque se está encontrando el IgM con el IgG. Y va a formar esta reacción, ¿no? No sé si ustedes cuando van a la playa, ¿sí? Regresan a casa, 6, 7 de la noche, y se dan un duchazo, ¿correcto? Y en la ducha se acumula arena, ¿verdad? Se aglomera la arena, se junta, ¿no? Es lo mismo que sucede en esta reacción, ¿no? Es como que arenilla se vaya a juntar, se vaya a unir
en un solo punto. ¿Listo? Entonces, eso se llama inmunoaglutinación. ¿Listo? Producto de la reacción de la IgG con la IgM, ¿no? Obviamente que el control negativo simplemente va a quedar la unión de las dos soluciones, pero no va a haber reacción, porque obviamente no tiene con quién reaccionar el reactivo látex, ¿no? Y probablemente yo haya reaccionado la muestra 3 y la muestra 5, por ejemplo. ¿Listo? Tengo la muestra 3 y muestra 5 que han reaccionado, han aglutinado, ¿correcto? Y la 4 y la 6, pues, no lo han hecho, son negativas, ¿no? Entonces, yo ya puedo informar, ¿correcto? Puedo informar mi resultado. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, los resultados, ¿sí? Vamos a poner aquí muestra 1, ¿correcto? Que corresponde aquí al 3, ¿no? Muestra 1. Entonces voy a poner aquí factor reumatoideo. Obviamente hay que escribirlo, ya no lo voy a escribir porque tengo poco espacio, pero factor reumatoideo, pueden ponerlo positivo. No sé qué pasa con el lapicito este. Factor reumatoideo positivo. ¿Listo? O si quieren también colocar factor reumatoideo reactivo. ¿Sí? Reactivo. ¿Ya? Muestra número 2, que está en el pozo 4. Bueno, la muestra número 2 del pozo 4 es factor reumatoideo negativo o factor reumatoideo no reactivo. No sé qué pasa con esta pizarrita. ¿Listo? No se puede. Ya. No reactivo. ¿Listo? No reactivo. O sea que no reacciona. ¿Correcto? Igual, el número 5 será positivo o reactivo, el 6 negativo, no reactivo. ¿Correcto? Ese es el análisis cualitativo. ¿Listo? Ahora yo pregunto, ¿cuál es la cualidad de este ensayo? ¿Qué caracteriza este ensayo, chicos? La La aglutinación. aglutinación. Muy bien, muy bien. La aglutinación. ¿Sí? Esa es la cualidad. ¿Correcto? Estamos viendo una característica de este ensayo. Aglutinación. Por eso se le llama cualitativo. ¿Listo? Muy bien. Pasemos al siguiente ensayo. ¿Ya? Siguiente ensayo. Ok. Entonces, el siguiente ensayo corresponde al análisis semi-cuantitativo. ¿Listo? El análisis semi-cuantitativo me permite conocer el grado o complejidad de la enfermedad. ¿Listo? Y algo muy importante que lo voy a colocar con un color bastante escandaloso es solo realizar si el examen cualitativo
es positivo. ¿Listo? Miren, lo voy a enmarcar nuevamente como marqué una fórmula, ¿sí? Lo voy a colocar resaltado, ¿sí? Voy a colocarle, qué sé yo, adornos de Navidad como las estrellitas, Navidad por aquí, por allá, ¿correcto? Y si quieren ustedes le ponen más cositas, ¿listo? La idea es que les llame la atención esto, ¿por qué? Porque solamente voy a trabajar con este examen aquellas muestras que salieron positivas en el análisis cualitativo. O sea, le haría el examen a la muestra 1 y a la muestra 5, por ejemplo. ¿Sí? A la muestra 1 y a la muestra 3, perdón. Que salieron positivas. Bien. Entonces, ¿en qué consiste este ensayo? ¿Qué es lo primero que debo realizar? Lo primero que voy a hacer para este ensayo es preparar diluciones seriadas. ¿Listo? Preparar diluciones seriadas. Seriadas, o sea, viene de serie, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Allá. Voy a colocar 6 tubitos. 3, 4, 5 y 6 tubitos. ¿Listo? Bien. ¿Qué es lo que voy a colocar en estos tubitos? En estos tubitos voy a colocar lo siguiente. Voy a añadir a todos los tubos 100 microlitros de suero fisiológico. Suero fisiológico. ¿Listo? Ahí está. 100 microlitros, 100 microlitros, 100 microlitros a todos los tubos. ¿Listo? Ahora, ¿qué más voy a hacer? Acordémonos que yo he colocado en un tubito, he guardado el suerito de mi paciente que salió positivo, ¿no? Y ese suerito lo voy a llevar aquí. Y voy a colocar 100 microlitros de suero en el primer tubo. ¿Listo? 100 microlitros. Lo mezclo y saco 100 y coloco 100 en el siguiente tubo. ¿Sí? 100 microlitros. Mezclo el segundo tubo y saco 100 y deposito en el tercero. ¿Sí? Y así sucesivamente saco 100 microlitros y coloco 100. ¿Sí? ¿Ok? Diluciones seriadas. He ido desde el tubo más concentrado, con mayor concentración de anticuerpos IgM, hasta, ¿sí?, una muestra de menor concentración de anticuerpos IgM. ¿Listo? Bien, he diluido mis muestras. ¿Listo? Entonces, ¿qué dilución tendría yo en el primer tubito, chicos? 1 en 1. 1, 1. No 1 en 1. 1 sobre 2. Exactamente, es 1 en 2. Al medio se le llama. ¿Listo? Cuando hay 50% de uno y 50% del otro se llama 1 en 2. ¿Listo? Dilución al medio. ¿Ya? Como es seriada, aquí tendría 1 en 4. Aquí 1 en 8. Aquí 1 en 16, 32, 1 en 64. ¿Correcto? 1 en 64. Bien. Ok, a cada uno de estos numeritos que corresponden a la dilución, yo les llamo título. ¿Listo? Título. Bien. Título. Ok, ¿qué voy a hacer ahora? Lo siguiente es esto. Nuevamente en mi lámina, ¿sí?, de fondo oscuro, fondo negro, yo voy a colocar cada una de estas muestras, miren, son 6 tubitos en cada pocito, ¿sí? Entonces voy a tomar 20 microlitros
del tubo número 1, y lo voy a colocar aquí. 20 del tubo número 2, del tubo número 3, del 4, del 5 y del 6. ¿Sí? He colocado muestras del paciente que han sido diluidas. ¿Sí? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a añadirle nuevamente el reactivo látex. ¿Listo? Que tienen los IgG, ¿no? A todos los pocitos. Y empiezo a mezclar. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a suceder? Probablemente, el primer tubo, el primer pocito reacciona, ¿no? Obviamente. ¿Correcto? El segundo pocito también va a reaccionar. ¿Listo? Y los otros pozos, pues, lamentablemente, ya no reaccionan. ¿Listo? Ya no reaccionan. ¿Bien? Ok, no reaccionaron, perfecto, no hay ningún problema. Entonces, yo debo de recordar cuál fue el último lugar en donde hubo aglutinación. ¿Listo? El último lugar. Por más que tenga aquí este que aglutinó, yo marco siempre al último pozo que ha aglutinado. ¿Listo? Y verifico cuál es o cuál corresponde aquí, ¿no? Corresponde a este segundo, a este de aquí, ¿verdad? Entonces estoy en la dilución 1 en 4, ¿correcto? O el título igual a 4, ¿correcto? Muy bien. ¿Para qué me sirve esto? Para poder calcular los factores reumatoideos. Entonces, la fórmula dice, factor reumatoideo es igual a título del ensayo por la sensibilidad del ensayo, que está en unidades internacionales por mililitro. ¿Listo? Por mililitro. Bien. Entonces, el título, ¿cuál es? 4, ¿no? Dijimos el título 4, donde ha sido la última aglutinación de esa muestra, por sensibilidad del ensayo. ¿Qué es la sensibilidad del ensayo? ¿Qué es la sensibilidad, chicos? ¿Alguien sabe, por favor? La sensibilidad es la capacidad que tiene una técnica para detectar las mínimas cantidades de un analito, ¿sí? Lo mínimo, ¿correcto? ¿Qué es mejor? Que yo tenga un kit que detecte una bacteria como mínimo, o un kit que detecte, no sé, 20 bacterias. ¿Una bacteria? Una bacteria. Como mínimo. Como mínimo, una bacteria. ¿Listo? Claro, porque tendría mayor capacidad de detectar mínimas cantidades. ¿Listo? Imagínense que tengo un paciente con tuberculosis, ¿sí? Paciente con tuberculosis que recién ha iniciado la enfermedad. Tiene un bacilo, ¿correcto? Entonces, si es que yo le aplico un examen le aplico una prueba que detecta a partir de 10 bacilos, este paciente no lo va a poder detectar, porque recién está iniciando. Entonces, esa técnica no es sensible, tiene una sensibilidad menor, ¿correcto? Versus aquella técnica que me logre detectar un bacilo, tiene una sensibilidad mayor. ¿Listo? Bien, esa es la importancia de la sensibilidad del ensayo. Bien, ahora yo les pregunto, a ver si es que me han entendido, ¿no? Tengo un producto, un kit chino que me detecta una unidad internacional por mililitro.
y tengo un kit alemán, ¿sí? Imagínense que es del Bayer, de la compañía Bayer, que detecta 8 IU por ml. ¿Cuál ustedes compran, el chino o el alemán? El chino. Chino. ¿Verdad? El chino, porque el chino es capaz de detectar como mínimo una unidad internacional por mililitro. En cambio, el alemán, lo mínimo que detecta es 8. ¿Y qué pasa con 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1? No lo va a detectar, pues. ¿Listo? Este tiene, hablando de sensibilidad, mayor sensibilidad, menor sensibilidad. ¿Sí? Miren, son inversamente proporcionales. ¿Sí? No nos confundamos. ¿Sí? Mayor sensibilidad, aquellos que detectan mínimas cantidades. Menor sensibilidad, aquellos que detectan mayores cantidades. ¿Listo? ¿Por qué les explico esto? La sensibilidad del ensayo para los factores reumatoideos vienen en los insertos o en los manuales de instrucción que vienen en el kit. ¿Listo? Y normalmente vienen o se manejan entre estos grados de sensibilidad, entre 1 y 8. ¿Listo? Yo voy a colocar aquí, por ejemplo, 1 IU por ml. ¿Listo? La respuesta para el factor reumatoideo sería 4 IU por ml. ¿Listo? Ahora lo que yo voy a hacer es hacer un grado, un cuadro comparativo. ¿Listo? Voy a poner acá 1 IU por ml versus 8 IU por ml. ¿Listo? Entonces tengo un paciente o una paciente, ¿listo? Mujer, que fue a hacerse un examen al laboratorio A, que tiene un kit para determinar factores reumatoideos que tiene sensibilidad 1 IU por ml. Y luego el mismo paciente ha ido a otro laboratorio B, que tiene otro kit con una sensibilidad de 8 IU por ml. ¿Listo? ¿Qué pasaría? Aquí voy a poner título y resultado. ¿Listo? Acá también, título y resultado. Vamos a poner aquí esto. Sí. Chicos, ¿qué pasa si es que esta paciente que acudió tiene un título de 2? ¿Qué resultado tendría en unidades internacionales por mililitro? 2 2 IU por IU ml. por mililitro. Muy bien. Si acá tuviera 2, ¿cuánto tendría aquí como resultado? 16 16 por IU ml. por mililitro. Bien. Mililitro. Sigamos con los títulos. 4. ¿Acá cuánto sería? 4. 4, 4, Aquí. 32. 2, ¿Listo? Seguimos. 8. Aquí sería 8. 8. Aquí sería 64. 34. 16. 16. 16. 128. ¿Verdad? 32. 32 unidades internacionales por mililitro y aquí 32 como título, aquí tendría 256. 64, el título más alto, tendría 64 IU y aquí tendríamos 512. ¿Listo? Miren, es la misma paciente que va teniendo diferentes títulos. Miren las diferencias en los resultados. ¿Listo? Si es que yo, como médico, veo esta tablita, ¿no? Esta primera tablita, y veo allá, la paciente tiene como resultado 2 unidades internacionales por mililitro. Muy bien, esta paciente recién va a iniciar su proceso de artritis reumatoide, ¿no? Entonces la puedo tratar de una forma X, ¿listo? Pero si luego veo este resultado, miren, con el mismo título, y ya tiene 16 IUs por ml, digo, no, esta paciente ya está haciendo su artritis, tengo que tratarla con el tratamiento B. ¿Listo? Si nos vamos al extremo, 64 IU por ml. Y luego, la misma paciente, 512. ¿Sí? Entonces, esto me va a permitir o le va a indicar al médico, o le va a dar un dolor de cabeza al médico, porque si aquí puede tratar de una manera A, aquí va a tener que tratar de una manera B, teniendo los mismos títulos que corresponden al mismo paciente.
¿Cuál es la diferencia? El grado de sensibilidad de esa prueba. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante siempre, siempre obtener ensayos o pruebas o kits de diagnóstico que tengan grado de sensibilidad muy alto, ¿no? Que se peguen a la unidad siempre. ¿Listo? Bien. Para terminar ya la diapositiva o la explicación. Hemos indicado que la inmunoaglutinación es una técnica que tiene una sensibilidad menor, casi, hemos indicado, entre el 70-80%, ¿sí? Y hemos indicado una especificidad también menor, hemos indicado del 50 al 60%, ¿sí? Entonces, antes de iniciar la explicación, ¿qué es especificidad? Es la característica que tiene un kit diagnóstico, en este caso, para detectar, ¿sí? No voy a decir específicamente, para detectar solamente el analito para el cual ha sido creado. ¿Listo? No puede detectar o no puede reaccionar frente a otro analito porque es específico para lo que ha sido creado, en este caso para detectar factor reumatoideo, ¿no? Si en algún momento yo dije que la sensibilidad la comparaba con las mujeres, dije también que la especificidad la comparaba con los varones, ¿no? Y si alguien se acuerda por qué, era porque nosotros los varones somos tan fieles que somos específicos para una señorita y no le sacamos la vuelta y ni siquiera miramos a nadie porque somos así, ¿verdad? Entonces, muy relacionado a la especificidad, ¿correcto? Somos específicos para algo, no podemos reaccionar frente a otra cosa. Bien, eso es especificidad. Entonces, ¿qué sucede en este ensayo de inmunoaglutinación? Pues esto a veces no se cumple y hay muchas interferencias, producto de que no hay sensibilidad, no hay una buena sensibilidad, no hay una buena especificidad. Entonces, ¿qué sucede? En pacientes que presentan, por ejemplo, tuberculosis, pacientes con sífilis, ¿no? Algunos con HIV, y casi, no voy a decir todas, pero casi muchas enfermedades infecciosas, pues nos otorgan un falso positivo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque todas esas enfermedades, al menos cuando está en su etapa aguda, en su etapa inicial, los IgM están interactuando en gran cantidad, ¿no? Acuérdense de nuestro amigo COVID-19 y los anticuerpos, acuérdense, IgM e IgG. ¿Cuáles eran los de memoria? Los anticuerpos de memoria son los G, ¿verdad? No me vayan a decir los M porque son M de memoria, ¿no? La inmunoglobulina G es la de memoria, ¿no? Y estos son los que están activos en las etapas iniciales o etapas agudas de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, así como este COVID-19, el primer anticuerpo que aparece es el M, y el último, después de los 15, 20 días, es el G, de igual forma, en las otras infecciosas, también los primeros anticuerpos que aparecen son las M. Entonces, como hay gran cantidad de M, y cuando yo coloco el suero de estos pacientes con el reactivo látex, pues va a haber una reacción falsa negativa, ¿correcto? Imagínense que tengo un paciente con HIV, ¿correcto? Y este paciente con HIV salió en su factor reumatoideo positivo. ¿Listo? Y tiene 4 IU por ml. ¿Listo? Un grado de sensibilidad de 1 tiene. Ok. Y tiene, obviamente, neutrofilia. ¿Listo? Tiene leucopenia en este caso. ¿Correcto? PCR positivo.
marcador de inflamación positivo, 3 cruces, ¿listo? Ok, entonces, de repente podría yo decir, así puede que el paciente sea, pues, tenga artritis también, pobre paciente, pero al examen clínico, ¿no? Al ojo clínico, yo veo que mi paciente no tiene inflamación en las articulaciones, no amanece con las extremidades superiores entumecidas, ¿no? Entonces, me doy cuenta, en su historia clínica, o el mismo paciente me confirma, doctor, yo soy un paciente HIV positivo. Ah, ya, probablemente entonces este factor reumatoideo que me está indicando que es positivo sea producto de una reacción cruzada, como le llamamos, ¿sí? O una reacción inespecífica, ¿no? Entonces estaría yo descartando allí que sea artritis reumatoide positivo. ¿Listo? ¿Y qué haría yo? Entonces diría, ya, vamos a confirmar para salir de dudas, ¿no? Entonces, ¿qué pido? Un examen llamado, como ya les dije, anti-CCP. ¿Listo? Si el anti-CCP sale positivo, allá mi paciente obviamente es AR positivo, factor artritis reumatoide positivo, ¿correcto? Bien, si es que este es negativo, mi paciente es AR negativo y obviamente corroboro lo que yo sospeché desde un principio, que el HIV estaba interfiriendo. ¿Listo? Esa es la manera de evaluar a estos pacientes que podrían interaccionar sus anticuerpos con la reacción que produce la detección de factores reumatoideos. Se dan cuenta porque es importante que conozcamos el fundamento de la prueba, ¿no? Porque si no sabemos qué reacciona con qué, podríamos decir, ah, sí, el paciente tiene con HIV, es un paciente con artritis, y lo medico y hasta lo puedo matar, ¿no? Pero si conozco cómo es que interactúa la inmunoglobulina M, allá este paciente con HIV probablemente está en su etapa aguda, también puede producir inmunoglobulina M, se pueden juntar con las G, probablemente esa sea una reacción cruzada. Mejor confirmo con una prueba confirmatoria, una prueba diagnóstica. Listo, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿correcto? Esa es la idea. Bien, y última diapositiva, última ya, se los prometo, es las pruebas, ¿no? Tenemos la prueba de inmunoaglutinación, ¿no? Que es la que trabaja con factor reumatoideo, ¿sí? Luego puedo yo tener otra prueba más específica, ¿no? Que es la prueba de ELISA que les he mencionado, ¿correcto? Que detecta los anti-CCP, ¿no? Puedo emplear ya técnicas un poco más complejas, como la inmunofluorescencia indirecta, ¿no? Que me va a identificar, puede ser que identifique citrulina, puede ser que identifique alguna proteína relacionada con artritis reumatoide, ¿correcto? Puedo emplear la prueba llamada Western Blot, que detecta proteínas específicas de la enfermedad, ¿no? Puedo utilizar citometría de flujo, la cual me permite evaluar o diferenciar poblaciones celulares, ¿sí? Obviamente características de la enfermedad, y obviamente aquí ya tengo la prueba molecular, que es la PCR o QRT-PCR, ¿verdad? Donde puedo evaluar genes y expresión de genes relacionados a la artritis reumatoide, ¿no? Como ustedes pueden ver, voy del menos complejo hacia la prueba más compleja, de la menos sensible a la más sensible, de la menos específica a la más específica. Claro, de la más barata a la más costosa, ¿no?
Profesor, ¿puedo yo saltarme este factor reumatoideo porque se ven falsos positivos, hasta falsos negativos, y pedir la prueba de ELISA? Claro que sí, ¿no? Puedes hacer un anti-CCP rápidamente si es que tu paciente o tu familiar ves que tiene esas molestias propias de artritis reumatoide. Entonces, para confirmar ya y no estar yendo un paso más, puedes hacer el anti-CCP, ¿no? Pero, como les decía a sus compañeros, siempre hay que tener en cuenta el lugar donde trabajamos y los pacientes que nos visitan. ¿Listo? ¿Cómo así? Si es que yo trabajo en una posta médica, si es que yo trabajo en un centro de salud, en un hospital del Estado, ¿sí? Donde mi paciente es un paciente que es de bajos recursos económicos y que a las justas ha juntado dinero para hacerse atender, ¿no? Es imposible que yo le pida, pues, exámenes más complejos, que claro, lo van a beneficiar porque le van a dar un diagnóstico más seguro, pero el paciente no lo va a poder afrontar. Y en muchos casos, el mismo laboratorio del hospital o centro de salud no hace estas pruebas, ¿no? Porque son pruebas más complejas, más costosas, que no las cubren, ¿no? Porque nadie paga por ellas. Entonces, sería algo insulso que le pida una prueba más específica porque no se la haría, ¿no? No se la haría. Entonces, tengo que guiarme de qué? De exámenes complementarios, como los que se les ha mencionado hace un momento, el factor reumatoideo y qué más, y la clínica con la que yo he sido formado. ¿Listo? Si ustedes no tienen ojo clínico, probablemente sufran cuando hagan su residencia. Imagínense que se vayan a hacer su residencia o su serum al sitio más recóndito del Perú. ¿Listo? Donde ni siquiera hay un laboratorio clínico. Ustedes van a morir si es que no tienen ojo clínico, si es que no leyeron muy bien eh, toda la semiología, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienen que tener mucho cuidado en eso y prepararse bastante en ello. ¿Correcto? Pero sí, bueno, estoy en una clínica, ¿no? Donde de repente el paciente tiene un poco más de solvencia económica, se le puede ofrecer, se le dice, ¿no? Señor, usted puede hacerse este examen, que le va a resultar mucho más eficiente que el otro, pero lamentablemente tiene un costo más elevado porque es más específico, ¿no? Si usted gusta, hágaselo, si no, seguimos con los básicos, ¿no? Siempre ofrecer al paciente la posibilidad de mejorar su calidad de diagnóstico, obviamente siempre y cuando lo pueda hacer, ¿no? A eso me refiero y no estamos discriminando, simplemente estamos viendo la realidad que sucede en nuestro país, ¿correcto? Bien. Y por favor, siempre yéndose a la parte ética en este sentido, ¿no? ¿A qué me refiero? Lo que pasa mucho con algunos médicos, ¿no? Que ven a la medicina como negocio redondo, ¿no? Entonces, ¿qué hace el especialista? El especialista se une con un laboratorio, ¿no? El laboratorio X, ¿no? Y el especialista le dice al laboratorio X, ya yo te envío pacientes, pero tú me das un porcentaje de ganancia de lo que te estoy pidiendo, ¿no? Es lo mucho que es la mayoría lo que hacen los médicos. Entonces, este especialista que no tiene ética, ¿qué hace? Le pide más de 10 exámenes, por ejemplo, al paciente. Y de esos 10 exámenes, solo con 3 le es suficiente para el problema que tiene el paciente. Los otros 7 son por gusto. ¿Por qué? Porque obviamente va a incrementar el costo y el porcentaje que va a ganar es mucho mayor, ¿no? Ese sería ya un tráfico de la medicina. Estamos traficando contra la salud del paciente. Y eso debemos evitar, ¿correcto? Pedir lo justo, ¿correcto? Pedir lo justo a nuestros pacientes para que se les pueda atender de una manera adecuada. Bien, listo chicos, eso es todo lo que tengo que explicar acerca de artritis reumatoide. Voy a pasar a colocar el video en donde ustedes van a observar la reacción de inmunoaglutinación. ¿Listo? Ok. Entonces, voy a compartir el primer video. Bueno, les tengo que comentar que el día lunes
fui a realizar el video en la universidad y en el kit de factor reumatoideo no nos habíamos dado cuenta y se había agotado. Y obviamente el almacén estaba cerrado ese día, ¿no? Donde se sacan los reactivos nuevos, y no tenía pues a quién pedirle un control positivo. Entonces lo que he tenido que hacer es conseguirme un control positivo, ¿sí? Ya no me alcanzó el tiempo para regresar a la universidad y, bueno, lo vine a hacer aquí en mi casa. ¿Listo? Con esto quiero indicar que no estoy, con este tipo de exámenes, no estoy contaminando esta área, este mesón que es de acero, no estoy contaminando el ambiente, no estoy comprometiendo a personas que viven conmigo, ¿no? Porque es una prueba que no contamina, ¿listo? No requiere de un ambiente especializado, ¿correcto? Entonces, no habría problema en hacerlo aquí en casa. Obviamente que las siguientes veces las voy a hacer en la universidad, ¿no? Pero hubo este problema y lo tuve que hacer aquí. Bien, el kit con el que trabajamos es el que está en esta cajita, ¿sí? El kit para evaluar factores reumatoideos, que consta de qué? Consta de este reactivo que tiene tapita roja y tiene en la parte superior un chuponcito. Es el reactivo látex. ¿Listo? Control positivo con tapa azul, control negativo con tapa roja. ¿Listo? ¿De qué más consta? Consta de una placa, ¿sí? Fondo oscuro, porque el reactivo látex es de color blanco, es una solución blanquecina media lechosa. Entonces tiene que hacer contraste la reacción de inmunoaglutinación y por eso es que se coloca o el fondo negro, oscuro. ¿Listo? Aquí pueden ver también dos tubitos que son las muestras con las que vamos a trabajar. Los tips, la micropipeta aquí, el dispensador para mezclar las soluciones, un tubo donde deberíamos colocar la muestra de sangre del paciente. Recuerden, tubo tapa roja, permite obtener suero, ¿listo? Y un dispensador de residuos, ¿correcto? Estoy apagando el audio y voy a ir explicando lo que se va a ir viendo en el video. ¿Listo? Voy a adelantar un poquito. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos los tips, la micropipeta, ¿sí? Los dispensadores, ¿correcto? Que son de plástico, que me permiten mezclar la solución. Allí está el kit, ¿no? Que contiene todos los elementos que están en el mesón y ya los he descrito. Este es el reactivo látex, es color blanquecino, aspecto lechoso, ¿sí? Tenemos los controles también, control positivo y control negativo, ¿sí? Control positivo, control negativo, y las muestras, ¿listo? Las muestras de pacientes, la placa para hacer las reacciones, ¿correcto? Bien. El tubo donde colocamos la muestra de sangre es tubo tapa roja, sin anticoagulante, tubo seco, para que se forme el suero. ¿Listo? Bien. Entonces, lo primero que hemos hecho aquí es colocar el reactivo látex en todos los pozos donde vamos a trabajar. Miren, yo tengo control negativo, control positivo, muestra A, muestra B, solamente 4, ¿sí? Entonces voy a utilizar 4 pocitos de reacción, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es colocar una gotita o 20 microlitros del reactivo látex, ¿sí? Recuerden que el reactivo látex contiene la inmunoglobulina G. ¿Listo? Bien. Vamos a tomar el control negativo. ¿Sí? Control negativo. Y lo vamos a añadir en el primer pozo. Ahí está, 20 microlitros estamos colocando. Como dice la técnica,
y lo colocamos a un ladito. $20 microlitros del control positivo. ¿Sí? Voy a pasar al siguiente video. Lo hice en 2 partes allí. No sé qué pasó y me... Vamos a eliminar este. Lo voy a pasar aquí. Ok. Entonces, como ustedes ven, ya se colocó los 20 microlitros del segundo reactivo o del control positivo. ¿Sí? Ya están colocados ahí negativo y positivo. Ahora tengo que colocar las muestras. Siempre cambiar los tips por cada muestra o control que estemos usando para no contaminar. ¿Sí? Listo. Ahora lo que se procede es a mezclar tanto los controles con el reactivo látex y las muestras también con el reactivo látex, ¿no? Se expande por todo el área de esta circunferencia. Y lo que se procede a hacer es hacer movimientos como que dibujando un 8 para que la mezcla pueda reaccionar. El inserto, ¿sí? O el manual de instrucciones de los kits te dicen mover la placa durante 30 segundos a 3 minutos o a 5 minutos, por ejemplo, ¿no? Entonces, durante ese tiempo nosotros tenemos que estar moviendo y tenemos que esperar que se cumpla ese tiempo para esperar que haya una reacción, ¿sí? Si pasado el tiempo establecido por el kit hay una reacción, esa reacción yo no la tomo como positiva, porque es una reacción inespecífica que está fuera del tiempo, ¿sí? La reacción se tiene que dar dentro del tiempo establecido, ¿ya? Bien. Entonces voy moviendo, vayan mirando el pozo número 2, ¿sí? Si ustedes observan allí, hay una reacción muy característica, ¿sí? Se está formando allí aglomeraciones, ¿sí? Como les dije, esa como que arenilla, ¿correcto? Lo que no hay en el control negativo y tampoco en las muestras, ¿no? Entonces las muestras están limpias para factor reumatoideo, pero el control, ustedes ven claramente que allí está reaccionando bastante rápido, ¿no? Bastante rápido reacciona. Bien, esa es, chicos, la reacción de inmunoaglutinación para factor reumatoideo. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda en cuanto a esta técnica. La tarea que van a tener ustedes es la siguiente. Debajo de su práctica número 5 tienen el caso clínico número 2, ¿correcto? Van a leer la descripción y van a contestar las 2 preguntas que se les pide. ¿Listo? El diagnóstico y el diagnóstico diferencial, de acuerdo a la lectura de la descripción del caso. Lo pueden hacer en grupos, ¿sí? Los grupos que han formado en la primera fase. ¿Listo? Pueden haber 4 o 5 trabajos iguales, ¿no? Que corresponden a los integrantes del grupo número 1, por ejemplo. Pero no pueden haber 10 o 12 trabajos idénticos, porque ya sería más de un grupo que tenga el mismo o la misma interpretación del caso, ¿no? Y creo que cada uno tiene una interpretación distinta, ¿verdad? Pero ahora van a hacer un consenso todo el grupo para dar un mejor diagnóstico, ¿sí? Así es que, por favor, cuando lo cuelguen al Blackboard, el día miércoles hasta las 12 del día, ¿sí? No quiero ver que haya más de 12
alumnos con el mismo diagnóstico. ¿Listo? ¿Por qué no se les va a contar entonces? ¿Sí? Obviamente que 4 o 5 alumnos van a tener el mismo diagnóstico porque están presentándolo en grupo. ¿Listo? Bien. No sé si tengan alguna pregunta o duda, por favor. Ok, lo que voy a colgar ahora en el Blackboard es las diapositivas que hemos trabajado, la grabación de nuestra clase, ¿correcto? Y también el video de la prueba que hemos realizado y que hemos visto hace un momento. ¿Listo? Esas 3 cosas vamos a colgar en el Blackboard. ¿Listo? La entrega del trabajo es hasta el miércoles a mediodía. ¿Sí? Listo. Muy bien, chicos. ¿Alguna consulta más? ¿Duda? Doctor, ¿Preguntas? tengo una duda. Sí. En la guía dice, cuando dice materiales, pone etanol al 70%. ¿Es para desinfectar el etanol? Ya. El etanol al 70% es para desinfectar el mesón de trabajo, es para desinfectar, por ejemplo, la placa donde hacemos la reacción, ¿sí? No sé si también si hay etanol absoluto, que también sería para extraer la muestra de sangre, ¿listo? Pero más que todo es para desinfectar las áreas de trabajo, ¿ya? Chicos, no me van a hacer el cuestionario de la práctica número 5, solamente quiero el caso clínico ahora, ¿listo? El caso clínico. Bien, ¿alguna duda más, por favor? Bien, muy bien, entonces hemos terminado nuestra práctica el día de hoy. El día miércoles continuamos con inmunoprecipitación, ¿ya? Siguiente técnica serológica. Listo, chicos, nos vemos entonces el día miércoles. Cuídense, que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Doctor, una consulta más. El Dígame. trabajo se